Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una declaración del apóstol San Pedro que nos reafirma la razón por la que somos reavivados por su palabra. Porque no es la palabra de los profetas, sino que es la palabra de Dios enviada a los profetas a través del Espíritu Santo. Y en esa palabra vamos a reflexionar en esta oportunidad. Hoy nos dedicamos a Malaquías capítulo 2. Pero antes vamos a orar. Señor, bendícenos al meditar ahora en tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Malaquías capítulo 2 nos presenta una escena de juicio contra los sacerdotes y también contra Judá. Dice, ahora pues este mandato es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Es un mensaje fuerte para sacerdotes, para ministros, para pastores, para líderes religiosos. Porque cuando no decidimos en nuestro corazón honrar a Dios, cuando no respetamos la transmisión del mensaje de Dios e incluimos nuestro mensaje modificando el mensaje de Dios, cuando lo que buscamos es nuestra gloria, cuando no damos la honra a Dios, en lugar de ser una bendición para las personas, nos transformamos en una maldición. Por eso este es un mensaje de advertencia para un liderazgo espiritual, religioso, que armonice con la voluntad de Dios, que cumpla sus propósitos y que presente su voluntad. El versículo 3 dice, por esto voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Dice, ¿de qué sirven esas fiestas, no? Esos rituales, aún religiosos? ¿De qué sirven si la motivación es otra? Si lo que hay en el corazón es otra cosa. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida, paz, y se lo di también, era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Versículo 7. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos, han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Por supuesto que se está refiriendo en primera instancia a los sacerdotes de aquellos días, pero el mensaje es para todos líderes religiosos de nuestros días también. Yo no estoy para producir pan, el pan ya está hecho. Yo estoy para alimentarme de este pan y distribuir ese pan. Tenemos que tener la motivación adecuada, buscar honrar y glorificar a Dios, temer y respetar su nombre, transmitir su voluntad, porque si no, en lugar de ser una bendición para los demás, terminamos siendo una maldición. Y en lugar de encaminar vidas, descarriamos vidas. Y qué difícil, qué dura es la vida de alguien que está para encaminar vidas si termina descarriando vidas. Ahora, esto vale para todo líder religioso, pero también vale para un padre, para un profesional,
para una madre, para un profesor, vale para todos los que en su función desarrollan o ejercen una influencia que pueda ser siempre una influencia positiva hacia el bien, hacia lo correcto, hacia la palabra, hacia la verdad, hacia Dios. Desde el versículo 10 en adelante hay un mensaje que refiere a Judá. ¿No tenemos todo un solo Padre? ¿No creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. No se refiere simplemente al casamiento entre dos personas que creen diferente, sino se refiere a ligar, ¿no?, el verdadero Dios con los ídolos inexistentes. Y cuán importante es que haya dos personas unidas y que puedan tener una misma fe. Ahora, a veces hay personas que se unen, que son de distinta fe o distinta creencia religiosa, pero cuán importante es que puedan adorar, creer, respetar y compartir la misma fe. Va a ser un elemento y un vínculo mayor de unidad. En cuanto al hombre que haga esto, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos, aun cuando lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Dice, no es simplemente dar ofrenda por dar ofrenda y pensar que así compramos el favor de Dios. No es simplemente llorar y lamentar porque parece que Dios no me escucha. Es buscarlo a Dios en la sinceridad del corazón, del alma y de la vida para que Él escuche. Y todavía algunos preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Habla del respeto por lo que Dios estableció como matrimonio. Más todavía, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Dios tiene un ideal y el ideal es que el matrimonio sea para toda la vida. Ahora tal vez en este momento me está escuchando alguien que la vida lo golpeó duro, que él se golpeó duro y que tuvo experiencias que no resultaron felices. ¿Y acaso no podemos aferrarnos a las promesas de Dios para alcanzar la felicidad conforme a la palabra de Dios? El plan de Dios es que un matrimonio sea para toda la vida. Pero si por algunas circunstancias algo se lastimó, se quebró, se rompió en el camino, la misma Biblia ofrece alternativas válidas, correctas, para seguir la orientación de Dios y alcanzar la felicidad que todo ser humano anhela. Versículo 17 aparecen otras acusaciones contra Judá. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmuran ¿dónde está el Dios de justicia? Dice, otro problema de Judá es que se terminan burlando de Dios, ¿no? Porque hacen lo malo, se complacen en lo que quieren hacer y después dice, ¿y dónde está Dios? O sea, Dios al final siempre termina siendo el responsable aún de nuestras elecciones equivocadas. Este capítulo habla a líderes, pero este capítulo nos habla a todos y nos pone a todos en la misma responsabilidad. La responsabilidad de
sintonizar con la voluntad de Dios y caminar en sus caminos. Para quien enseña, para quien ejerce una influencia, esa responsabilidad es mayor. Pero ninguno está exento de conocer la voluntad de Dios y de vivirla. Jesús en los evangelios lo diría de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que podamos conocerlo y seguirlo. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el desafío inmenso de marcarnos un camino y de enseñarnos un estilo de vida y de mostrarnos tu voluntad. Danos valor y poder para caminar, para conocerte, para amarte, para obedecer. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos día tras día. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo y muchas bendiciones del Señor.